pero como ustedes digan, porque Conéctame, lo que se conecta. Empezamos y ya prometen no pasa nada. No. Bienvenidos de nuevo. Vamos a retomar de lo que vamos a transmitir y pues otra vez comenzar desde el inicio. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en San Pablo Xtotepec, desde el cuartel Zapatista, a hacer una transmisión vía digital y a través de YouTube. Estamos con parte del colectivo Comunidad, Transición y Resistencia, quien el día de hoy nos presenta, o quien es el día de hoy más bien, nos presenta el texto que se llama Diagnóstico de Consumo Cultural y Diálogo de Saberes. Es el texto con el que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, para presentar el texto nos acompaña en esta ocasión González Gómez, quien forma parte del colectivo, y también nos acompañará Israel Mondragón. Les pedimos una disculpa y que ojalá puedan tenernos un poco de paciencia, puesto que esta parte de la transmisión nos ha costado el día de hoy algunos problemillas, nos ha causado algunos problemillas, pero ya estamos de regreso. Entonces, una vez más, comentábamos que estamos en la presentación del texto Diagnóstico Cultural y Diálogo de Saberes. Es un texto que se elaboró en la alcaldía de Milpa y bueno, pues estamos desde el cuartel Zapatista. Nos acompaña en esta ocasión como parte del colectivo el maestro Apolinar González Gómez. Él es ingeniero en sistemas computacionales de la Universidad Iberoamericana, es originario de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. En unos momentos se presentará, digamos con sus propias palabras. Es miembro de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México. Colabora en Comunidad Técnica de Asistencia Mutua en Tecnologías, es promotor del radio por Internet y desarrollador de plataformas digitales basadas en el software libre. El uso del software libre es algo que ha desarrollado ya durante muchísimos años, algunos talleres en el Guerrero, Oaxaca, algunos otros talleres aquí en la Ciudad de México, donde hemos podido observar el trabajo que viene realizando, además del uso del software libre para el radio comunitario. Entonces les invitamos, si está interesado, pues el maestro está a sus órdenes y forma parte del colectivo, de la asamblea. También saludamos en esta tarde a Israel Mondragón Ayala. Israel, buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Él es coordinador de Cultura Popular en Acción AC y Red de Artes. Ha impartido cerca de un centenar de talleres sobre comunicación comunitaria, promoción cultural, patrimonio, tecnologías de la información, y ha generado distintos mecanismos con los cuales ha buscado el ejercicio activo de las comunidades. Nos hemos encontrado en el camino del trabajo comunitario porque creemos que es posible desarrollar esta vida comunitaria en urbanos como es la Ciudad de México. Por eso nos hemos enlazado con él y con otras organizaciones para seguir desarrollando trabajo comunitario, para seguir haciendo tequio intelectual, para seguir juntando las manos y para seguir haciendo el trabajo en favor de los derechos culturales y en general para promover la cultura. El colectivo Comunidad, Transición y Resistencia se creó en el año 2008 y está encaminado a realizar actividades en favor de la vida comunitaria, la educación, la cultura y la investigación en estas áreas. Ha realizado diferentes actividades, diálogo de saberes, la capacitación, exposiciones gastronómicas, entre otras actividades. Y bueno, como ya habíamos comentado, hoy presentan el texto Diagnóstico de Consumo Cultural y Diálogo de Saberes, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos culturales y pretende también abonar a la política pública de esta alcaldía. Un reconocimiento al trabajo de este colectivo, y hoy estamos también aquí haciendo trabajo técnico, así que también les agradecemos a todos los que están haciendo posible esta transmisión a la distancia.
Y bueno, pues en esta ocasión cedemos la palabra a Apolinar González para que nos haga la presentación. Pian Vukdakte, Oyam Shamade Nabiautsende, Shamada Nignasia Nayuk, Shaman Vuk Naidende, Majauk, Tihach Jandum, Tihach Jandanurtaudo, Shawa del libro de Nigoye, diagnóstico de consumo cultural y diálogo de saberes, Tiehtip Sadana, Yao en San Pablo Totepec, Yao Hao en Aiden Midayukao, y Yao Nabi, sau này na mi mong tan gustavo de uktihat chunda yo de shamne gapshwan. Gracias, saludo a todos. En esta ocasión vamos a platicar de pues de las experiencias del colectivo acerca del libro que se realizó durante varios meses y de lo que pues más bien cómo repercute o cómo se vive la cultura, cómo se mantiene la cultura, cómo, sobre todo cómo se transmite esa cultura, ese conocimiento hacia las nuevas generaciones y cómo también pues, se aprovecha, sobre todo en esta zona de pueblos originarios. Es lo que breve platiqué en la lengua ayú. Pues buenas tardes a todos. Un poco explicarles de la experiencia de mi participación en el colectivo Transición y Resistencia, así como lo han comentado, que ya lleva varios años y en el cual pues he llegado a participar sobre todo en la parte técnica, diría yo, sobre todo en la parte que tiene que ver con las bases de datos, que tiene que ver con, pues con hacer las gráficas de las encuestas que se realizó. Pero al inicio un poco platicarles cuando me invitan a participar, al inicio lo que se estuvo realizando fue pues varias reuniones, sobre todo plantear qué preguntas se le iba a hacer a las personas. Pareciera ser muy fácil, pero en realidad es muy complejo. Sobre todo cada una de las preguntas, al final integramos 70 preguntas, teníamos más preguntas, pero cuando uno empieza a entrevistar, inclusive estuvimos haciendo pues prácticas de cuánto tiempo nos íbamos a tardar en hacer la entrevista de las 70 preguntas. Y bueno, teníamos más preguntas, pero tuvimos que acortar a 70 preguntas. Y en realidad el promedio de las encuestas que se realizaban se tardaba entre 20 y 25 minutos, algunos a 30 minutos. Y pues fue un poco laborioso, difícil, pero pues que al final se logró 1200 encuestas que se realizó en conjunto con los demás compañeros del colectivo. Lo que se hizo fue realizar la entrevista, la encuesta hacia las personas en 4 pueblos aquí de Milpa Alta, acerca de pues qué tanto hay acceso a la cultura. Pero dentro de esta publicación, un poco platicarles qué es lo que podemos, qué es lo que encontramos. Un poco se describe el acceso a la cultura como un derecho. De hecho, una de las encuestas es precisamente si la gente sabe que de los derechos que se tiene de la cultura misma aquí en la comunidad. También es uno de los puntos que se puede encontrar. Pero uno de los objetivos o al realizar esta publicación, pues uno puede decir, bueno, ¿para qué nos sirve el diagnóstico de consumo cultural o por qué se hace? Tiene que ver con uno de los planteamientos del colectivo, es que realmente tenga incidencia en políticas públicas dentro de la delegación en Milpa Alta.
Esto nos sirve, y yo creo que a muchas organizaciones y a las instituciones, de conocer cómo está la parte cultural en estas zonas de los pueblos originarios. Por ejemplo, ¿qué tanto, una de las preguntas que viene, qué tanto los jóvenes leen algún libro, leen alguna revista, leen el periódico? ¿Qué tanto los jóvenes tienen acceso al Internet? Al tener acceso al Internet, ¿qué más buscan los jóvenes? A lo mejor estar en las redes sociales, a lo mejor ver videos, a lo mejor ver noticias. Esas son las preguntas que se realizan. También, si ellos realizan alguna actividad cultural en diferentes edades, jóvenes, adultos, qué programas también de televisión tienen acceso, y otras muchas preguntas que vamos a estar un poco platicando. Por ejemplo, una de las preguntas que viene, que quiero comenzar, es acerca de las actividades culturales. O sea, cada joven, cada adulto, ¿qué es lo que realiza de estas actividades? Si ha realizado en el proceso de lo que nosotros entrevistamos, de las actividades que realiza. Por ejemplo, sacar fotografías, hacer un video o alguna edición que tiene que ver con estos videos de audiovisual, o puede ser como algún trabajo de manualidades, de cerámica, de artesanía, o o las personas mayores de tocar instrumento, ¿no? O de enseñar también, de componer música. Otra de las actividades es el diseño o el dibujar, el pintar, si se realiza alguna actividad de escribir cuentos, poesía, o de baile, o en la parte de hacer teatro. Pues bueno, nos damos cuenta que en realidad, o sea, muy pocos tienen ese acceso en donde pueden tal vez como practicar la música, como bueno, cada una de las actividades, como tomar fotografías. En realidad es un porcentaje muy, muy bajo. Lo que más vamos viendo en qué actividades la gente participa, la gente colabora, y yo creo que es también como aquí en donde estamos, en San Pablo Totepec, se realiza más como la danza de los chinelos, y por lo que se visualiza es que muchos participan, niños, jóvenes, adultos, participan, y en el cual tiene mayor, se muestra en la gráfica que la gente participa más, un porcentaje mucho más que en la música, que en el teatro, que en la artesanía, o en el cine, por ejemplo, o en la literatura. En donde más la gente participa es en la danza. Al igual de las actividades que estamos realizando ahora, Voces en el Tlecuil, nos damos cuenta que la gente nos comparte sus experiencias, y sí, se ve que lo que ellos cuentan es que sí participan más como en la parte de danza, que es un poco más de los chinelos, y otra danza que no recuerdo, que también nos habían mencionado. Pues bueno, así varias preguntas. Al final, de las 70 preguntas, como también son bastante, tuvimos que reducir
escogiendo a 40 preguntas aproximadamente, en el cual pueden ustedes encontrar en esta publicación. La publicación del libro está muy bonito, está a color, también comentarios, pero también en el enlace en donde estamos transmitiendo, ya se ha publicado dentro del Facebook. También allí los vamos a compartir para que ustedes lo puedan descargar de forma digital en PDF y que ustedes lo puedan también ver, analizar y que también les pueda servir, puedan ustedes también ver cómo está pues cómo está la parte cultural en esta comunidad. Un poco también quisimos mostrar, por ejemplo, cuáles son o cómo fue como el comportamiento de las personas, qué es lo que se dedican aquí en esta zona. Eso fue tan bueno, también creemos que eso es algo importante, y quiénes son las que se tuvo más acceso de la entrevista, de la encuesta. Y una de las preguntas es: ¿cuál es la actividad económica que realiza? La mayor parte, sobre todo quienes se tuvo más acceso, fueron las personas que venden algo, que producen algo en esta comunidad. Son de las personas quienes se tuvo acceso para poder entrevistar, y también las personas que se dedican también a la agricultura, a la siembra de nopales, más en donde se producen nopales, y los que producen también la milpa. Parte de la producción nopalera. También hubo personas que también se dedican a la ganadería, quienes también es parte de las actividades económicas que se realizan. Industria alimenticia, y en la parte de textiles, un poco más que se dedican a la parte de fabricación de telas. Y también hay personas que también se dedican a la parte de maguillal, le llaman, que se dedican a la producción de pulque o el trabajo del maguey. Eso también es importante. Y otra de las, también parte de las encuestas, pues que también fue qué tanto hay de población indígena aquí en esta zona, y la mayoría de las personas que se encuentran en estos pueblos, los pueblos originarios, varios hablan la lengua náhuatl. También hay mixtecos, también hay otomí, también hay mazahua, mazatecos, indijes y otros que no especificaron la lengua que hablan. Pues bueno, eso es lo que podemos encontrar a manera de resumen en este libro. Y pues bueno, también ustedes lo pueden descargar y también pues revisar también el contenido. Creemos que les puede servir, sobre todo también para toda la población quienes viven por acá en esta zona de pueblos originarios, pero también para que también sirva de modelo para otras alcaldías, otros colectivos, y que también puedan también hacer su diagnóstico de esta forma, ¿no? Y que sirva de base. Va cambiando como las perspectivas inclusive de lo que está pasando con la pandemia, pero pues este material es muy bueno y les puede servir. Así es, bueno, muchas gracias por la presentación del material. Bien dices, es un material muy didáctico, muy fácil de leer, muy fácil de consultar, diría yo, pero además con datos muy interesantes, ¿no? Muy importantes. Entre otras cosas, el nivel educativo de la comunidad de Milpa Alta, y bueno, pues queremos, que han querido compartirlo con nosotros y con otros colectivos, elaborar proyectos culturales, educativos, que sean de beneficio para la comunidad.
Isra, te pasamos la palabra para que pudieras compartirnos, nos va a hacer el favor de comentar el texto. Entonces te pasamos la palabra, ojalá nos puedas compartir, entre otras cosas, cuál es como el texto mismo, si puede ser para otras alcaldías, cómo se puede leer. Te damos la palabra, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un placer siempre estar conversando con ustedes, Yafani, Emily, Polo y en general a la Asamblea de Migrantes Indígenas y el Colectivo Cultural. Es muy importante el trabajo que están haciendo, no solamente lo decimos de dientes para afuera, es muy importante porque esto nos brinda herramientas a colectivos y pues, incluso a los ejes de gobierno para que implementen acciones. Yo creo que este debería ser un parteaguas para que la sociedad civil te brinde de sus propias herramientas. A veces uno piensa que porque no cuenta con los recursos, las cosas no salen tan bien, y no necesariamente debe de ser así. Lógicamente, como conceptualmente, ha implicado un gran trabajo esta presentación del diagnóstico de consumos culturales. Y hay varios ejes que me gustaría estar platicando en primera instancia. Uno es a lo que nos estamos enfrentando hoy, que es el acceso a las tecnologías. Eso, al igual que el acceso a la cultura, debería o debe o ya está empezándose a conceptualizar como un derecho humano. Los derechos culturales están dentro de los derechos humanos de acuerdo a la Declaración de Friburgo, que es la base para la UNESCO y las declaraciones de derechos humanos a nivel internacional. En México tenemos dos legislaciones. Una, la Declaración de la Constitución de la Ciudad de México, y la otra es la Declaración de Derechos Culturales también de la Ciudad de México. Esto habla sobre la importancia que tiene la cultura a nivel comunitario y también a nivel organizativo. No solamente se trata de acceder al baile, a la danza, a nuestras expresiones comunitarias. No solamente es el disfrute. Esto también implica que las comunidades nos podamos organizar, reivindicar y al mismo tiempo hacer ejercicios de gobernanza. ¿Qué significa eso? Y les voy a dar un ejemplo. En San Bernabé, Ecotepec, donde nosotros vivimos, hay muchos problemas, al igual que en toda la capital, o en todas partes. Sin embargo, un grupo de compañeros nos organizábamos para ver de qué forma podíamos revirar esas problemáticas de falta de servicios, de inseguridad, de drogadicción. Entonces, lo que hacíamos era que, bueno, ya aquí tenemos el acceso a la cultura, que tenemos música de fondo. Déjenme, le voy a cerrar un poco para que no nos interrumpa. Lo que pasó en San Bernabé, Ecotepec, fue que hacíamos metodológicamente muchas cosas. Hacíamos encuentros, hacíamos reuniones constantes, pues hablábamos de cuáles eran las formas de solucionar las problemáticas. Sin embargo, la comunidad no respondía, no veía como incentivo, y se logró con acciones muy concretas y acciones que tenían que ver con la cultura. Armamos desfiles, armamos concursos, armamos las mojigangas con las cuales hemos compartido con varias comunidades. Empezamos a ver cómo metodológicamente estas acciones culturales servían, y de esta forma las personas de nuestra comunidad se organizaron y se integraron a las acciones de exigibilidad y resolución de problemáticas. Entonces, la cultura no solamente sirvió para el disfrute, sino también para el ejercicio de la comunidad y la exigencia de derechos a todos niveles. Entonces, lo que ustedes están haciendo es muy importante porque sería como un marco de referencia para replicarlo en otras alcaldías. No estoy diciendo que todo el mundo lo tenga que aplicar, pero sí lo podríamos tomar como referencia para ver de qué forma la cultura está siendo consumida. Ahora, yo creo que
también el ejercicio que ustedes hicieron, pues es un ejercicio de reflexión, como ya lo comentó, estructurarlo metodológicamente seguramente les llevó a la reflexión. Y también podríamos platicar sobre qué tipo de cultura estamos consumiendo. Ahí, por ejemplo, en Palta, con sus 12 pueblos, seguramente hay expresiones que no necesariamente aparecieron en este diagnóstico, pero podrían irse replanteando, como es, pues si hay carnavales, si hay danzas tradicionales, o si hay producción de alguna artesanía propia de la comunidad o de indumentaria. Creo que también ese tipo de cultura o de expresiones comunitarias se traduce en expresiones culturales y que podríamos ir trabajando. Yo creo que estaría interesante también comenzarlos a incluir o abrir un poco. Sé que es complicado, sé que ustedes seguramente también se lo plantearon, pero recordemos que en muchas de las ocasiones la cultura no solamente es la parte académica o la que se imparte en centros culturales, sino también la que vivimos todos los días. La música que escuchamos, los sonidos, lo que se produce en el campo es una forma de cultura y de actuar. Entonces, lo que ustedes hicieron me parece un punto de referencia para que los demás colectivos hoy comencemos a articularlo y adaptarlo a nuestras condiciones. Otra de las experiencias o otra de las cosas que quiero abonar es que seguramente muchos de los colectivos que nos encontramos haciendo trabajo comunitario, nos encontramos en un momento de resoluciones, porque hemos hecho proyectos, hemos adquirido o tenemos el beneficio de haber comprado materiales para articular las actividades en campo, como son mesas, sonidos, equipos de logística, incluso transportaciones. Sin embargo, yo creo que es importante empezar a sistematizar la información que hemos adquirido y las experiencias que hemos tenido, tanto en nuestro trayecto cultural como durante la contingencia. Y lo que hace el diagnóstico es brindar una perspectiva general sobre cómo se puede empezar a hacer. Bueno, pues eso son algunas de las cosas que me gustaría contarles, que me han agradado de esta presentación. Espero que no sea la primera y que también que muchos colectivos lo tomen como referente, porque a veces nos pasamos, bueno, los que están escuchando aquí todos son de casa, seguramente les ha pasado, que nos la pasamos haciendo proyectos y muy pocas ocasiones nos ponemos a sistematizar, a ver cómo ha cambiado de ritmo, dependiendo de las circunstancias económicas y sociales, nuestro actuar. La contingencia nos vino a traer esto. ¿Cómo fue antes, durante y después de la contingencia? ¿Las personas y nosotros seguimos actuando igual, sí o no, y por qué? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos a futuro como comunidades para seguir adaptando la cultura y agarrar las experiencias que nos dejó la contingencia? Seguramente ahorita los recursos están muy contraídos, tanto de las instituciones como de las organizaciones civiles, entonces tendremos que replantear cómo la cultura puede ser también eje de reestructuración de nuestro actuar comunitario para resolver nuestras problemáticas, no solamente de acceso a la cultura, sino también del acceso a los derechos humanos y culturales y sociales. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que los que nos están viendo son muy amigos y seguramente les interesará el acceso a esta presentación del diagnóstico. Y pues muchísimas gracias por la invitación de San Bernabé y de varios colectivos y comunidades. Les agradecemos por el trabajo que han hecho y por el que desafortunadamente muchos no hemos podido avanzar, que es la sistematización, ¿no? Pues muchísimas gracias, Isra, por la palabra. Yo creo que es oportunidad de seguir dialogando como colectivos, como redes de cultura, como redes de educación. Y creo que en efecto ya mencionabas como varios puntos o varios ejes, como bien decías, que es importante retomar, ¿no? Y nos interesa mucho el tema de los derechos culturales, ¿no? Del ejercicio de los derechos culturales en una ciudad pluricultural, en una ciudad pluriétnica, plurilingüe, ¿no? Y es importante, este ejercicio surge en Milpalta, pero es importante que se refiera a otras alcaldías o a otras delegaciones, que se replique, que se use, para seguir elaborando proyectos, ¿no? Ya sea en el tema educativo, en el tema cultural, o en el que cada colectivo pueda
interesarle para resolver algunas de las problemáticas que aquí se plantean, ¿no? Decía Polo hace unos minutos, pocas personas responden que conocen los derechos culturales, ¿no? Entonces, en un primer principio, este texto abona dando a conocer cuáles son los principios o los derechos a los cuales se quiere fortalecer en la ciudad y que hay que replantearnos, como bien dices, qué va a ser después de la pandemia, ¿no? Cómo está haciendo el ejercicio de estos derechos culturales antes, cómo se está haciendo ahorita y cómo se hará en un siguiente momento. Entonces, la invitación es esa. En efecto, pues hay un tema de derechos, hay un tema de derechos en una ciudad que se reconoce, que está constituida también, entre otras cosas, por pueblos originarios y comunidades residentes. Y bueno, Polo nos platicaba un poco sobre las dificultades que se tuvieron y nos lleva a algunas preguntas o algunos otros comentarios. Decía una de las preguntas que al menos el 50% de la población ha leído durante un año un libro, ¿no? Pero que no lee por falta de tiempo. ¿Qué estará pasando en la pandemia? ¿Realmente todas esas cifras van a bajar, van a subir? Pues debería de aumentar, ¿no? Ahora que están en casa, aunque muchos están trabajando desde su casa, ¿no? Eso, pues más bien ojalá que aumente, ¿no? Pero también otra que creo que es muy importante comentar. Una de las preguntas que realizamos es que qué problemática se observa con mayor frecuencia en la comunidad y el que más tiene como una respuesta más elevado es el alcoholismo, después la drogadicción, violencia familiar y abandono escolar. Creo que este nos da como referente cómo está el comportamiento también dentro en esta zona y sobre todo que tiene que ver más con los jóvenes. Y en esta experiencia también y a través de lo que estamos realizando, de estos diálogos en el Tlecuil y parte del diálogo de saberes, creo que nos da o le da oportunidad también a los jóvenes a reflexionar y sobre todo también a invitar a los jóvenes que hay también, aparte de nuestro colectivo, hay otros colectivos